Buenas noches, queridos amigos. Soy Carla Díaz. Este es mi canal Investigando la Historia y tengo el honor, el gusto, el privilegio de poder entrevistar a otra de las profesoras encantadoras del Instituto Shalem, a la rabina Ileana Carazo. ¿Cómo está usted? Bienvenida a nuestro canal. Muchísimas gracias, Carla. Es un honor estar aquí, un gusto saludarte, un gusto estar con tus seguidores y un honor para mí, para el Instituto Shalem, poder participar de tu programa. Muchas gracias a usted por aceptar esta invitación. Bueno, yo quiero leer estas palabras que están dentro de la página del Instituto Shalem refiriéndose a usted. Acá dice que usted es una estudiante incansable y amante de las verdades trascendentales de todas las culturas. Desde muy temprana edad se dedicó a aprender y transmitir los conocimientos universales en temas tan variados como religiones comparadas, judaísmo, cábala, meditación, sanación con sonido, etcétera. De verdad que me encantó esa descripción. Gracias. Entonces esta entrevista partiría por preguntarle a usted cómo surge esta motivación, estas ganas de ser rabina. Pero junto con esta pregunta también quisiera añadir, ¿cuál es el proceso que se atraviesa para llegar a ser rabina? Ok, voy a comenzar por la segunda pregunta y luego redondeamos con la respuesta a la primera. El proceso para ser rabino es un proceso largo de estudio que por lo general lleva de 5 a 7 años, dependiendo de la academia donde uno estudie. Es un proceso que incluye estudios de historia, estudios bíblicos, estudios de hebreo, estudios de espiritualidad, de ritual, estudios de consejería pastoral, de guía para parejas, de cómo poder orientar dentro de la fe aquellos problemas de la cotidianeidad de todo ser humano. Entonces es un estudio muy extenso, muy amplio, basado fundamentalmente en los textos más importantes del judaísmo, que son la Torá, el Talmud, el Midrash y todos los demás textos que han ido escribiendo nuestros sabios a través de las infinitas generaciones de estos 5.000 años que llevamos de historia. Y de ahí, ¿cómo es que nace estas ganas de poder tomar estos estudios y convertirse en rabina? Bueno, como te comentaba antes de la entrevista, yo nací en un hogar católico que originalmente provenía de España, una familia de España que huye de España en tiempos de la Inquisición, huyendo porque son judíos, y llegan a Costa Rica y se establecen acá, y para poder preservar su vida mantienen la tradición de ser católicos. Mi familia era católica, o es católica en su mayoría, pero no católicos en el sentido convencional de la palabra, sino con muchísimas tradiciones diferentes. Cuando yo me retiro de Costa Rica siendo muy joven y voy a vivir a los Estados Unidos, empiezo a sentir interés por mis ancestros, que yo sabía que eran judíos, y trabajaba como periodista. Y como periodista hice muchísimas investigaciones históricas que me llevaron a ver el judaísmo en su rol en la historia, y se me abrió la necesidad de buscar la fe de mis antepasados. Hice mi proceso de conversión en Estados Unidos y luego, después de muchos estudios, admiraba muchísimo a mis profesores, y admiraba que tenían esa facilidad para entretejer historias y relatos y decirte esto pasó en tal época y dijo el rabino tal y dijo el sabio tal. Y yo me maravillaba, yo decía, pero qué belleza poder aprender todo eso. Algún día, imagínate, uno llega tarde, no tuvo la educación judía de casa, pero llega tarde y tiene ese anhelo. Cuando regresé a Costa Rica, después de 25 años de vivir fuera de acá, encontré una comunidad en la cual había
dos sinagogas, dos grupos principales, uno ortodoxo, uno liberal, pero yo estaba acostumbrada a más. Yo estaba acostumbrada al reto intelectual. Y aquí no encontré el reto intelectual en los rabinos que había en ese entonces. Y entonces tenemos en el judaísmo una frase que dice, si no encuentras un maestro, encuentra un compañero de estudio. Y empecé a buscar en la comunidad a alguien que quisiera continuar aprendiendo conmigo. Tampoco había mucho interés. Y entonces la misma frase de encuentra un compañero de estudio termina diciendo, y si no encuentras un compañero de estudio, conviértete en maestro. Qué hermoso suena eso. Y no me quedó más remedio. Yo ya llevaba muchísimos años aprendiendo, informalmente, pero leyendo muchísimo, participando de cuánto curso y cuánto seminario y cuánta posibilidad tenía de estudiar a los pies de los grandes maestros que viven en Norteamérica. Y llegar aquí y encontrar que no había eso, primero me causó un shock terrible, pero luego descubrí que había un universo de personas ansiosas por aprender, deseosas de que alguien les abriera la puerta. Y entonces alguien me pidió que diera un curso de Kabbalah y empecé a dar el curso de Kabbalah y a la vez me registré en los estudios rabínicos y 6 años después obtuve mi ordenación rabínica. Qué hermoso. Dentro del judaísmo hay mucho machismo, es lo que vemos hoy en día. Bueno, en el judaísmo hay tanto machismo como en cualquier otra religión, como en cualquier sociedad. Y quisiera aclarar eso de entrada. Depende de cómo mires el machismo. Si tomas la Torá, que es nuestro libro guía, y empiezas a leerlo, dices, ¿y dónde están las mujeres aquí? Si los personajes principales en el 90% son hombres, por no decir más. ¿Dónde están las mujeres aquí? Y yo tengo que decirte, sí, tienes razón. Eso es lo que vas a encontrar. Y eso es lo que vas a ver si te pones los lentes del 2021, donde las mujeres tenemos un rol preponderante, donde nos hemos liberado, donde podemos tener cualquier profesión que queramos, donde discutimos académicamente con cualquiera. Sin embargo, si nos remontamos a la historia, y tú que tienes un canal de historia, y nos ponemos en los zapatos de las personas que vivían hace 3000 años en el Medio Oriente, en Egipto, en Babilonia, en lo que hoy es Israel, las mujeres no existían, eran objetos. Y cuando leemos en la Torá y vemos el valor mínimo para nosotros, pero gigante para la época, que tiene personajes como Sará, que es la compañera de Abraham de vida, como Rivka, que toma en sus manos la responsabilidad de pasar la herencia de Dios al hijo que ella consideró el correcto. Mujeres como las hijas de Zelofejad en el desierto, cuando dividen la tierra prometida y las mujeres no heredan. Y ellas van donde Moisés y le dice, somos 5 hijas de un padre sin hijo. ¿No te parece injusto que el pedazo de tierra que le tocaba a mi padre se pierda porque no tuvo un hijo varón? Y Moisés lo piensa y les responde, tienen razón, no sé la respuesta, voy a preguntar. Y va y pregunta a Dios. Y regresa a ellas y les dice, tienen razón, a partir de ahora las mujeres también tienen derecho a heredar, siempre y cuando no tengan un hermano. Vaya, pero es un gran paso. Hay gran machismo, pero en el judaísmo siempre se ha permitido el divorcio. ¿Y sabes cuáles son las causales de divorcio que una mujer puede alegar? Una mujer puede alegar el derecho de divorciarse si el marido no le brinda satisfacción sexual. Hace 3000 años,
la mujer tenía el derecho al disfrute del placer físico. Entonces, sí hay machismo en nuestra tradición, visto desde nosotros. Sí sigue habiendo machismo hoy, sí, en muchísimas comunidades, pero también lo hay en los centros de trabajo y también lo hay en nuestras familias, y no son judías necesariamente. Y también en otras religiones, tal como usted decía, lo vemos en el cristianismo, en el sector evangélico protestante, donde no, la mujer no puede enseñar, la mujer no puede ser pastora, la mujer cae en la congregación. Entonces, también usted tiene mucha razón, vemos en muchas religiones ese machismo. Así es, así es. Y bueno, ¿desde cuándo se puede una mujer preparar para ser rabina? ¿Eso ha sido a lo largo de toda la historia o es desde hace poco? Bueno, sí y no. Sí, ha habido mujeres que tenemos recuentos históricos de que fungieron como rabina, pero sin el título. Y sería una charla muy hermosa que pudiéramos algún día hablar de todas ellas, porque son mujeres muy valiosas y muy interesantes. Sin embargo, en nuestra época, después de la Edad Media, eso se limitó muchísimo, 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 y es recién en nuestra época que las comunidades se han abierto más a la mujer rabina. El movimiento reformista a principios del siglo XX permitió totalmente el acceso a las mujeres y tenemos la primera rabina reformista que surge a principios del siglo XX, y a partir de ahí las demás comunidades empiezan a abrirse, el movimiento reconstruccionista, luego el movimiento conservador, y recientemente, por ahí del año 2000, se comienza a dar un movimiento fuerte dentro de la ortodoxia, en lo que se llama la ortodoxia moderna, y hay dos centros de ortodoxia moderna que dirigen el mundo en este momento. Uno está en Nueva York y otro está en Israel. En Nueva York hay una institución que se llama Yeshiva Maharat, que ya lleva ordenadas a principios de este año, en su última ordenación, debe tener unas 30, 35 rabinas ortodoxas, todas trabajando en comunidades ortodoxas norteamericanas. Y tenemos en Israel un grupo que desde hace mucho, mucho tiempo el rabino Rishkin, Shlomo Rishkin, creó su escuela y empezó a preparar a sus mujeres para que fueran académicas, para que fueran maestras de legislación, y poco a poco han ido asumiendo el rol, y hoy en Israel debe haber probablemente unas 10, 15 rabinas ortodoxas. O sea, el judaísmo se mantiene vivo y evoluciona, y eso es lo que lo hace indestructible. Qué hermoso lo que cuenta. Acá yo tengo un título, Festividades Judías, tejiendo las experiencias de la vida, que es el título de su curso en el Instituto Shalem. Es un curso que consta de 4 módulos, precioso cada módulo, enfocados a cada una de estas festividades judías, las más importantes. Y yo quiero, antes de entrar al tema del Instituto Shalem y del curso hermoso que usted está dando ahí, dentro de la academia, todos los estudiosos enfocados en las ciencias bíblicas, en la historia antigua, nos dicen que la historia muestra que durante el exilio en Babilonia del pueblo judío se adoptaron muchas costumbres babilónicas, persas, y entre ellas están las festividades judías. El Shabbat y todas las festividades, todas las tradiciones que se guardan hasta estos días provienen de Babilonia. ¿Eso es así, Rabina? Bueno, sí y no. Sí, cuando vivimos en el exilio, como todo pueblo que vive en el exilio, asume las costumbres y tradiciones del país que les da asilo. Y lo más interesante es que lo principal que recogimos de la época que vivimos en Babilonia fue el nombre de nuestros meses.
Nosotros no le dábamos nombre a los meses. Llamábamos mes 1, mes 2, mes 3, mes 4, mes 5, pero no lo llamábamos Nisan, Iyar, Sivan, Tishrei, no le teníamos nombres, ¿ok? Esos nombres los asumimos de Babilonia. En cuanto al Shabbat, no, porque el Shabbat aparece en nuestro primer capítulo del Génesis, que es previo a nuestra estadía en Babilonia. Si bien es cierto, la historia de la creación de Israel tiene muchísimas similitudes con la historia de la creación babilónica, el concepto Shabbat no existe como tal en Babilonia. El concepto Shabbat es un concepto revolucionario para la historia humana, porque antes de esto los seres humanos trabajaban seguido, sin descanso. Es hasta que aparece el pueblo de Israel con sus tradiciones que dice, Dios trabajó 6 días y descansó 1. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Aparte de eso, aparecen los 10 mandamientos. Entonces el Shabbat es muy nuestro y es el gran regalo del pueblo de Israel a la humanidad, haberle enseñado a la humanidad que no se puede ser máquina y que hay que dedicar tiempo para uno mismo, para ir a clases, para el disfrute. Ajá. ¿Y a qué se debe este título, Tejiendo las experiencias de la vida? Mira, pensamos muchísimo en cómo llamar este curso. Y decir solo festividades judías suena muy aburrido. La verdad que sí. Pueden ser las festividades populares de mi pueblo. Y no es eso. El calendario judío es diferente a todos los demás calendarios en el sentido de que representa distintos niveles de comprensión de la vida. Yo siempre pongo el ejemplo con mis estudiantes de que en el judaísmo todo es como una cebolla. La capa primera de la cebolla es lo que parece ser. Pero si yo corto y saco la primera capa, encuentro que hay otra cosa. Quito la segunda, quito la tercera y voy encontrando simbolismos maravillosos que van más allá de lo literal. Entonces, las festividades se originan como festividades agrícolas y las festividades se originan basado en los movimientos planetarios, basados en el sol, la luna, los solsticios y los equinoccios. ¿Por qué se basa en esto? Porque éramos pueblo agrícola y nómada y teníamos que saber cuándo la tierra iba a florecer, cuándo teníamos que recoger la cosecha, cuándo venían las inundaciones del Nilo, cuando estábamos en Egipto, cuándo sembrar, cuando estábamos en Babilonia, cuando el Tigris y el Éufrates lo permitían, y cuando estábamos en la tierra de Israel, cómo sacarle provecho a esa tierra que era mucho más fértil de lo que llegó a ser, que era convertirse casi en un desierto total, pero en aquella época era una tierra mucho más fértil. Entonces, la Torá hace un tejido maravilloso de la voluntad divina para el ser humano con el orden impecable de la creación. Y si vemos al cielo, si salimos una noche estrellada y vemos la maravilla de la luna llena, de la luna nueva, de los planetas que están en conjunción, los astrónomos nos dicen salgan, que la estrella más brillante es Venus, no, ahora es Júpiter. Si nosotros tuviéramos la vida que tenían aquellas personas en aquella época, donde la naturaleza era el libro de historia, toda su vida giraría a través de los ciclos de la naturaleza. Entonces, la vida del ser humano se teje junto con la naturaleza. ¿Por qué? Porque cuando llega la primavera empezamos. Y bueno, parte del primer módulo dice los fundamentos, y hay
unas 4 clases donde usted habla sobre el calendario judío, los días, los meses, los cálculos de lo que ahora nos estaba conversando, el Shabbat, Rosh Hodesh. Entonces, de verdad que es interesantísimo para quienes quieran aprender acerca de cómo se conforma este calendario, cómo se rigen los días, los meses, los años. Y bueno, pasando al módulo 2, que es lo que a mí me gusta harto, que estaba mirando dentro de lo que usted enseña, Rabina, están estas fiestas de peregrinación, Pesaj, Shavuot, Sukkot, donde hay quizás poca información o mala información respecto a esto. Se habla que el Pesaj es la misma cena del Señor que toman los cristianos. Del Sukkot, que Jesús nació en un Sukkot. Entonces, yo no sé si hablarlo con usted sería lo más indicado que podemos tener hoy en día, porque se escucha de todo en redes sociales y es bueno siempre informarse con la gente experta. Para eso este canal, para atraer a expertos. Gracias, gracias. Sí, mira, de nuevo, son las cáscaras de la cebolla. Originalmente esos 3 festividades que mencionaste de peregrinación son de peregrinación porque la gente que vive en la tierra de Israel viaja a Jerusalén con sus primicias, con sus cosechas, para ofrecerlas en el templo del Dios Uno. Y de paso te digo, el templo no era solo para judíos. El templo estaba abierto a todas las 70 naciones, como se llamaba, a todos los pueblos de la tierra. Es más, la festividad de Sukkot es la festividad para las 70 naciones. Durante 7 días se hacían sacrificios para el bienestar y la bendición de las 70 naciones. Uh-huh. ¿Ok? Entonces, te das cuenta, el pueblo de Israel nunca ha sido un pueblo cerrado a los demás, pero ha sido un pueblo valiente en su fe. Esa es la diferencia. Entonces, empecemos con Pesaj. Pesaj se origina como la festividad de la primavera. ¿Ok? Y es uno de los nombres, Hag Aviv, la festividad de la primavera. ¿Por qué? Porque en la primavera nosotros recogemos los primeros granos después del invierno. Entonces, ¿qué tiene esto que ver con la cena de los católicos? Con la Semana Santa. Todo. Acordémonos que Jesús era judío. Cuando leemos en la Torá que salimos de Egipto, salimos justo en el equinoccio de primavera. Y se nos da un mandamiento, que es recordar y celebrar con pan ácimo y con hierbas amargas nuestra liberación de Egipto. Y desde entonces, el pueblo de Israel todos los años celebra Pesaj. Pesaj significa pasar por encima. Cuando la muerte pasa por encima de la casa de los egipcios que no habían pintado sus puertas con sangre. Entonces, todos los años nos sentamos y recordamos cómo la fuente de la vida hizo posible este milagro. Ahora, ¿por qué no se dio en el verano? Vamos a quitarle capas a esta cebolla. ¿Por qué tenemos que celebrarlo en el equinoccio de primavera? Porque la energía de la naturaleza es tal que permite que renazcamos. Pesaj no podría ser en ninguna otra época. Nunca nos hubiéramos podido ir de Egipto, excepto en la primavera, porque como seres humanos parte de este planeta que respiramos y vivimos con la Madre Tierra, es aquí en este momento cuando tenemos toda la fuerza, toda la pasión, para poder lograr lo que deseamos. Y ese es el momento propicio para que se dé la liberación. ¿Ok? Entonces pasamos, vimos sí una celebración agraria, sí una ofrenda, ahora vamos a la energía de la naturaleza y ahora vamos a Jesús.
Jesús nace judío, crece judío, celebrando todos los años de su vida Pesaj. ¿Ok? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con esta celebración? ¿Cuándo hay la división entre el judaísmo y el cristianismo? Por ahí del siglo I, finales del primero, principios del segundo, la Iglesia Católica decide limitar, prohibir que los miembros, que los seguidores de Jesús celebren Pesaj en la misma fecha que los judíos y la ponen fija en el calendario solar, y nuestro calendario es lunisolar, entonces no caen al mismo tiempo, una vez cada 4 o 5 años, ¿ok? Y entonces le cambian el significado para no quitarle la celebración a la gente. ¿Cuál es el significado ahora? Jesús entrega su cuerpo y se genera el concepto de la Eucaristía. Pero originalmente era la cena de Pesaj, lo que Jesús y sus discípulos celebraron aquella última noche. Entonces sí tiene que ver, pero ahora no tiene que ver, porque el cristiano celebra la resurrección de Jesús y el judío sigue celebrando la salida de Egipto. Claro. Me llama la atención lo que usted estaba hablando sobre estas 70 naciones. Porque en la mitología ugarítica, Atirat, que es la diosa Ashera, que luego conocemos, y es la consorte del dios El, que es el padre del panteón cananeo, el padre de todos los dioses. Y ella es llamada en la mitología ugarítica como Atirat, la madre de los 70 dioses. Entonces, luego se me junta con Deuteronomio 32:8, cuando el Altísimo reparte las naciones. Dentro del judaísmo hoy en día se toca el tema que en algún momento Israel adora a una diosa madre, diosa de la fertilidad, como es Ashera. Sí, ahora sí, antes no. No va a ser el tema más común en un sermón en la sinagoga, no, pero sí se estudia, sí hay muchos rabinos que hacen posible que sus miembros entiendan todo el proceso histórico, y tenemos el estudio de la crítica bíblica, obviamente. El judaísmo nunca le ha cerrado la puerta a la ciencia, todo lo contrario, nos encanta la ciencia, porque la ciencia, consideramos, no viene a destruir nada, porque nuestros libros se tienen que tomar en diferentes formas. Nosotros interpretamos la Torá a partir de un prisma de 4. Por lo menos hay 4 interpretaciones, y sin embargo los sabios nos dicen hay 70 interpretaciones. Pero 4 sí: la literal, la alegórica, la mística y el secreto. Entonces, yo puedo leer la Torá y decir, esto es un libro de historia, pim, 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 lo leí, me gustó, no me gustó, lo creí o no lo creí, lo guardé en el estante, no pasó nada. Algo aprendí, algo entendí. Pero yo voy y empiezo y digo, y hoy tengo que escribir un sermón. ¿De qué escribo? Entonces vengo al remes, busco una frase, encuentro una alegoría y lo digo. Luego tengo otra forma de hacerlo, tengo un drash. Un drash es una historia. En el judaísmo enseñamos con historias. Y si me dejas, ahora en un ratito te cuento una historia. Enseñamos con historias. Y luego viene el sol, el secreto, que es la esencia misma de todo lo demás. El dios El, babilónico, nosotros en la Torá llamamos El a la fuente de la vida. Es uno de los nombres de Dios. Lo llamamos Yah, lo llamamos El, lo llamamos Adonai, lo llamamos Makom, lo llamamos Adonai Sebaot, lo llamamos El Shaddai. Son 1000 formas de llamar a esa energía a la que no le damos nombre.
¿ok? Entonces, no pasa nada, es maravilloso que tengamos tanto en común con los demás. Exacto. Y es maravilloso que podamos sentarnos y dialogar en lugar de pelear a ver quién tiene la razón. Y volviendo un poquito atrás, porque aquí, ahí me salió un poco del tema de las fiestas de peregrinación, hablando ahí de Atilat y del dios El. La tradición judía dice que el día de Shavuot fue la entrega de la Torá, Sí. Pero luego haciendo los cálculos en la Biblia no da ese día. Me gustaría que nos pudiese hablar un poquito de eso. Ok, Shavuot era una festividad agrícola, puramente. ¿Ok? La fiesta de las primicias, se llevan las primicias al templo. ¿Qué pasa cuando nos vamos al exilio? En el exilio ya no somos agricultores. O sea, nuestras 3 festividades de peregrinaje son bíblicas, son previas al exilio. Somos agricultores, llevamos las cosas al templo. Ahora yo vivo en Chile y ya no tengo una finca. ¿A dónde llevo mis primicias? No llevo mis primicias. ¿Cómo hacen nuestros rabinos, nuestros sabios, para mantener la observancia de la festividad mandada por la Torá? Pues empiezan a hacer números. Y dicen, espérate, Shavuot no tiene una fecha definida. No dice que tiene que ser el 5 o el 2 o el 8 de Sivan. Dice que es el día 49 después de Pesaj. Ok, 49. Caminamos 49 días en el desierto. ¿Qué son 49? Son 7 semanas, por eso se llama Shavuot. Por eso contamos el Omer. ¿Qué era el Omer? Una medida de grano que se llevaba de ofrenda. Entonces, todos los días nosotros, desde Pesaj hasta Shavuot, hacemos una oración, una bendición y damos gracias a Dios porque nos ordena contar el Omer. O sea, no llevamos nada porque no hay templo, pero recordamos. Pero eso no es suficiente. ¿Qué más? Bueno, coincide más o menos con el evento de que en el Sinaí recibimos la Torá. Y entonces se unen las dos cosas. Esta unión de que es la recepción de la Torá sí se hace desde el exilio. No aparece en la Torá. Me encanta cómo usted explica. Gracias. Y bueno, el módulo 3 dice festividades mayores, Día del Juicio, Rosh Hashanah y Yom Kippur, el Día del Perdón. Y pasamos al módulo 4, que sería el último módulo de sus enseñanzas, donde usted en la clase 9 toca Simchat Torah, clase 10 toca Purim, clase 11 Hanukkah y una clase 12 de recapitulación. Entonces, yo creo que va a haber muchísima gente que se anime a querer tomarla, porque es un estudio, pero súper exhaustivo en cuanto a las fiestas judías, que hay mucha gente que le encanta, y qué más que tenerla a usted para que pueda enseñar sobre estas festividades. Bueno, y además con la manera en que enseña, que es maravillosa. Gracias. Te cuento que las clases son probablemente diferentes a lo que cualquier estudiante académico puede esperar. Ya te digo, en mi tradición, no todos los judíos somos iguales, pero en mi tradición más hasídica, yo amo explicar con la realidad. A mí me gusta que las cosas se aterricen y sean prácticas y sean útiles. Por eso se teje. Mi vida crece en ese correr del año. Yo evoluciono y vuelvo cada año al mismo punto, pero soy diferente. Veo el mismo lugar desde otro ángulo. Entonces, entender el calendario es entender mi vida. Entender el calendario es cómo estoy emocionalmente en cada etapa del año. ¿En qué momentos tengo reflexión? ¿En qué momentos busco equilibrio? ¿Y en qué momentos me lanzo desesperada a crear nuevas cosas? Entonces es importante, es interesante, y sí trato
de explicar todos los rituales, lo más que puedo enseñándoles, con los elementos, con las bendiciones, con todo lo que hacemos, para que puedan tener una idea un poquito más clara, aunque nunca es igual que vivirlo. Y me gustaría poder tener a toda la gente que viniera a mi casa y compartir un Shabbat conmigo y poder enseñarles Rosh Hashanah y Yom Kippur, que lo hemos hecho a través del Instituto Shalem. Hemos hecho Shabbat, estamos transmitiendo en vivo el Kabbalah Shabbat todos los sábados, todos los viernes a las 6:30 de la tarde, hora Costa Rica. Puede entrar cualquiera por Facebook a través del instituto y ver lo que es una celebración de Shabbat. Y ahora con la pandemia desde mi casa, pero bueno. Pero sí, lo que te quiero decir es, la gente tal vez le tiene un poco de miedo a pensar, ay, voy a aprender acerca de unas fiestas, es algo muy académico. No, en realidad es algo que toca todos los niveles de interpretación y mi aspiración es ofrecer un poco de amor y un poco de alegría a todas las personas para que cuando hablen de judaísmo sepan de lo que están hablando. Entonces, estas transmisiones en vivo los días viernes, 6:30 hora Costa Rica, se ven a través de la página del Instituto Shalem. Sí, el Instituto Shalem las está anunciando, se ven a través de la página del Instituto Shalem o pueden entrar directamente a través del Facebook personal, pero es mucho más fácil a través del instituto porque está ahí, lo está transmitiendo y saben, tienen un lugar donde llegar, son en vivo. Pueden después escribirnos sus comentarios, mandarnos sus preguntas. Yo encantada de contestar y es mi placer como rabina. Qué maravilloso, rabina. Entonces invitamos a la gente que también se pueda entrar, pueda conectarse a estas transmisiones. Es súper fácil. En Facebook buscan Instituto Shalem. Por lo mismo le hemos dado harta propaganda acá en Investigando la Historia, porque creo yo que se lo merece. El trabajo que hay detrás del Instituto Shalem como equipo de académicos, profesores, es maravilloso, es magnífico. Ahí hay una unión, hay una familia hermosa que se ha formado y de verdad que yo estoy feliz también de ser parte de Shalem como alumna. Así que, excelente. Mi querida rabina, le voy a dejar unas últimas palabras para que pueda invitar a la gente a anotarse, a apuntarse a este curso de festividades judías, tejiendo las experiencias de la vida. Gracias. Yo quisiera decirles a todos, porque aquí en Latinoamérica todos, de una forma u otra, tenemos alguna relación con el judaísmo. No importa la fe que profesemos, no importa. El cristianismo nace desde el seno del judaísmo. Por lo tanto, también tienen judaísmo ustedes. Si quieren entender mejor su fe y si quieren entender mejor al pueblo de Israel, las festividades judías son una introducción maravillosa a la forma de ver, de pensar y de analizar del pueblo de Israel. Ahí van a descubrir tesoros increíbles porque sin querer queriendo hablamos de las diferencias en el concepto de pecado, sin proponérnoslo porque es festividades, tenemos que hablar acerca del concepto de pureza e impureza, tenemos que hablar del rol de la mujer, tenemos que hablar del rol de las bebidas y de la alegría y del placer sexual, tenemos que hablar de muchas cosas. Así que cordialmente me encantaría tenerlos a todos de estudiantes, me encantaría poder conversar con cada uno a través del chat y los espero a todos. Inclusive, Carla, te espero también. Claro que sí, ahí voy a estar. Le doy las gracias de verdad por regalarme de su tiempo. Yo sé que usted siempre está bien ocupada, trabaja mucho, tiene muchas labores usted que hacer a diario, pero haber apartado este tiempo para que conversáramos y para que mis amigos de Investigando la Historia pudiesen conocerla a usted, pudiesen entender que sí, hoy en día hay rabinas y es algo maravilloso y tiene mucho que entregarnos. Muchísimas gracias a ti por la oportunidad, es un gusto, estamos a la orden. Nos despedimos de los amigos que ya luego dentro de unos días verán este video. Así que, shalom. Shalom.